Buenos días a los alumnos de cuarto de primaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy trataremos en nuestra clase de Ciencia y Tecnología el tema que corresponde a los cambios de estado de la materia. De nuestro tema anterior conocemos que la materia en la Tierra se encuentra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En el caso del estado sólido, sabemos que es así porque la materia tiene un volumen y una forma definidos. En el estado líquido tiene un volumen definido pero no tiene forma, y en el estado gaseoso ni la forma ni el volumen están definidos. En esta clase vamos a tomar como base ¿qué tipo de materia? El agua. El agua, cuya fórmula es H2O, se encuentra en los tres estados que acabamos de mencionar. En el estado sólido lo encontramos en los polos, norte y sur. En el estado líquido lo encontramos en los mares, en los océanos, en los lagos y en los ríos, y en el estado gaseoso formando las nubes en las capas superiores de la atmósfera. Este tipo de materia se puede encontrar en estos tres estados físicos, pudiendo experimentar cambios por causa de la presión atmosférica o la temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de los factores del ambiente, los factores ambientales, el estado de la materia puede cambiar, puede alterarse de cierta forma. Entonces, los causantes de los cambios de estado de la materia son la presión y la temperatura. Veamos cuáles son estos cambios de estado. Tenemos un esquema con algunos nombres. El primer cambio de estado, tenemos ahí los tres, que son sólido, líquido y gaseoso, representados por el hielo, el agua y el vapor de agua, es la fusión. La fusión representa el cambio del estado sólido al estado líquido. Y el cambio del estado líquido al estado gaseoso recibe el nombre de vaporización. En el caso inverso, el cambio de estado de vapor al agua, o sea de gaseoso, al líquido, recibe el nombre de licuación, y el cambio de estado de líquido a sólido recibe el nombre de solidificación. Ahora, estos cuatro estados se caracterizan porque tienen como intermedio al estado líquido, entonces van de un paso hacia otro. Cuando la materia cambia de forma directa, de sólido a gaseoso y viceversa, tenemos dos estados más, o dos cambios de estado más. Cuando cambia directamente de ser sólido a ser gaseoso, recibe el nombre de sublimación directa. Y cuando cambia de estado gaseoso a estado sólido, recibe el nombre de sublimación indirecta. Entonces, ¿en dónde se da este tipo de sublimaciones directas e indirectas? En ciertos tipos de cuerpos, en ciertos tipos de materia, no en todos. Entonces, no es común. De acuerdo con esto, entonces, ya conocemos los 6 cambios de estado de la materia, al que vamos a añadir posteriormente uno más. Tenemos aquí la definición de cada uno de ellos, que ya los conocemos. Pasamos al siguiente, la volatización. Cuando un líquido se convierte en vapor a la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la volatización y la vaporización? En la vaporización se necesita que la temperatura aumente, lo que ocasiona que los líquidos se conviertan en vapor. En el caso de la volatización, la temperatura no aumenta, entonces se mantiene en equilibrio. Por eso dice temperatura ambiente. ¿Qué tipo de líquidos se convierten en vapor a esta temperatura ambiente? El éter, el cloroformo, el alcohol y la acetona. Es decir, todos los líquidos orgánicos. En este caso, todos son compuestos orgánicos. Posteriormente, veremos sobre estos cuerpos en el tema relacionado de química. Estos compuestos orgánicos, entonces, se volatilizan. Dentro de todos los estados de la materia que acabamos de ver, de sólido, líquido y gaseoso, tienen una característica común, se encuentran en la Tierra, pero hay tipos de estado de la materia que no se encuentran en nuestro planeta porque necesitan de condiciones extremas que no podrían darse dentro de nuestro medio. Y dentro de esto, ¿a quién tenemos? Aquí tenemos al estado plasmático, llamado también plasma. El estado plasmático es un estado de la materia que tiene dos características.
Se encuentra a temperaturas muy altas y sus átomos están ionizados. ¿Qué quiere decir que los átomos estén ionizados? Que se encuentran cargados eléctricamente, o sea, estos átomos tienen carga eléctrica. Aclarando esto, en los tres cambios en los tres estados que hemos visto posteriormente o anteriormente, los átomos no tienen carga eléctrica, son neutros, pero en el caso del estado plasma, estos átomos sí están cargados eléctricamente, están ionizados. Entonces, al estar ionizados, pueden emitir luz. ¿En dónde se encuentra este estado plasmático? En el universo, en las estrellas. Las estrellas entonces son enormes esferas de plasma, formadas por diferentes elementos químicos, ¿no? Como el hidrógeno, el helio y demás gases, que están en estado plasmático. Entonces, para que exista el estado plasmático, se necesita una temperatura altísima que solamente en las estrellas se puede conseguir, porque en la Tierra pues no es posible. Es el estado más abundante en el universo, porque en el universo existen millones de estrellas. Muy bien, entonces, este cuarto estado de la materia se encuentra fuera de nuestro planeta, se encuentra en las estrellas. Con esto podemos pasar a las preguntas de nuestra actividad. La primera pregunta, los tres estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. La segunda pregunta, ¿cuántos estados de la materia existen generalmente en nuestro planeta? 3. Ya hemos visto, el estado plasmático se encuentra en las estrellas. Número 3. En los glaciares de los polos norte y sur y en los nevados y cordilleras encontramos al agua en estado sólido, formando glaciares o hielo. Número 4. En nuestro río Amazonas o en el lago Titicaca encontramos al agua en estado líquido. Ríos, lagos, océanos y mares poseen agua en estado líquido. Pregunta número 5. Cuando el agua pasa del estado sólido al líquido, al cambio de estado se le denomina fusión. Pregunta número 6. Cuando el agua pasa del estado líquido al estado sólido, a este cambio de estado se le denomina solidificación. Pregunta número 7. Al paso del agua del estado líquido al estado gaseoso, se le conoce como vaporización. Se evapora. Número 8. La sublimación directa es cuando la materia pasa del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Pregunta número 9. La sublimación indirecta se realiza cuando la materia pasa del estado gaseoso directamente al estado sólido, sin pasar por el estado líquido. Pregunta número 10. La volatización se produce cuando un líquido se convierte en vapor a temperatura ambiente, es decir, cuando no hay aumento de la temperatura, a temperatura ambiente. Siguiente página, a la página 195. La pregunta número 11. Al cambio del estado gaseoso al estado líquido se le denomina licuación. Pregunta número 12. Si tenemos un helado y este se derrite por la presencia del calor, a este cambio de estado se le llama fusión. Pregunta número 13. La solidificación se realiza cuando la materia pasa del estado líquido al estado sólido. De ser un líquido se convierte en un sólido, lo que sucede con el agua cuando la convertimos en cubitos de hielo. Número 14. La fusión se realiza cuando la materia pasa del estado sólido al estado líquido. Si dejas un cubito de hielo afuera y está haciendo mucho calor, se convierte en un líquido y posteriormente en vapor de agua. Número 15. Cuando hierve el agua, se produce vapor. A este cambio se le conoce con el nombre de vaporización. El vapor de agua entonces es agua en estado gaseoso. Pregunta número 16. Es el estado más abundante en el universo. Lo habíamos añadido, el estado más abundante es el estado plasmático, porque se encuentra en las estrellas y hay millones de estrellas en el universo. 17. Estado de la materia que se encuentra a temperaturas muy altas y sus átomos están ionizados. Lo encontramos en las estrellas, el estado plasmático, del que ya habíamos hablado. Número 18. El alcohol o la gasolina son ejemplos de estado líquido.
son líquidos ambos. Diferentes, pero ambos están en el mismo estado. 19. La acetona y el éter son sustancias que rápidamente pasan del estado líquido al gaseoso. A este fenómeno se le conoce con el nombre de volatización. Son sustancias volátiles. 20. Cuando las moléculas vibran entre ellas, porque están muy unidas y no se pueden trasladar de un lugar a otro, la materia se encuentra en estado sólido. Cuando las moléculas están muy unidas, quiere decir que las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión. Por lo tanto, la materia tiene consistencia, tiene volumen y forma definidos y eso es el estado sólido. Pasamos a nuestras siguientes páginas, a lo que corresponde a la tarea. Pregunta número 1. Los tres estados de la materia son el estado gaseoso, líquido y sólido. Pregunta número 2. ¿Cuántos estados de la materia existen? Generalmente, en la Tierra, los tres estados, sin contar el estado plasmático que está en las estrellas. Número 3. Al paso de un cuerpo del estado gaseoso al estado líquido, se le llama licuación. ¿Listo? Cuando el vapor se convierte en líquido. Número 4. Cuando tenemos un cubo de hielo y este se derrite a temperatura ambiente, a este cambio de estado se le denomina fusión. 5. Al cambio de estado sólido al estado líquido se le denomina fusión. Es la misma pregunta, ¿no? Número 6. Al cambio del estado líquido al estado sólido se le denomina solidificación, ¿no? El agua convertida en cubitos de hielo. Número 7. Cuando hervimos agua en la tetera, se produce un gas. ¿Cómo se le denomina a este cambio de estado? Vaporización, porque lo que emite la tetera es vapor de agua. Número 8. Al paso directo del estado sólido al estado gaseoso, se le llama sublimación directa. Un ejemplo de la sublimación directa es el hielo seco que se emplea para en algunas refrigeradoras o en los que producen helados, ¿no? Es más resistente que el hielo común y no se hace líquido, sino se sublima directamente. Número 9. Al paso directo del estado gaseoso al estado sólido, se le denomina sublimación indirecta. Número 10. Si tenemos agua en un recipiente y lo colocamos en la refrigeradora, este se convierte en hielo. A este cambio de estado se le denomina solidificación. Y con esto tenemos nuestro cuestionario completamente bien. Muy bien. Si nosotros hacemos un repaso de los cambios de estado de la materia, eran 6. Fusión, vaporización, licuación, solidificación, sublimación directa y sublimación indirecta. Y dentro de los estados de la materia, en la Tierra, conocemos entonces, si añadimos aquí, en la Tierra, el estado sólido, líquido y gaseoso. Y en las estrellas, está el estado plasmático. Y con esto concluimos nuestra actividad del día de hoy. Esto nos puede servir como base, el tema del día de hoy, para empezar nuestro proyecto de investigación para la Feria de Ciencias por el aniversario de nuestra institución. Sería interesante que en nuestro grado hagamos un experimento sobre los cambios de estado de la materia. Entonces, podemos utilizar este tema como base para diseñar un proyecto de Feria de Ciencias, que espero que se lleve a cabo de la manera correcta. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos.